¿Cuál es el propósito del misterio del Evangelio que se encuentra en Efesios capítulo 3? ¿Cómo entendemos esto en la palabra de Dios y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida en este día? Vamos a comenzar el estudio de esta oportunidad que lleva por título El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. Oremos. Señor, te damos las gracias por la nueva oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Rogamos, Señor, que este mensaje pueda llenar nuestro corazón y pueda ayudarnos a confiar más en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos nuevamente compartiendo la palabra de Dios en este día y queremos abrir la Biblia en esta oportunidad en Efesios capítulo 3, versículos del 1 hasta el versículo número 6. Vamos a encontrar aquí el propósito y cuál fue el misterio que Dios le confió a Pablo para que él lo predicase a los gentiles. El versículo número 1 dice: Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. El versículo 5 agrega: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es interesante cómo se organiza en 6 versículos precisamente lo que Pablo le está diciendo a los gentiles. El ministerio de Pablo estaba enfocado a los gentiles, los que no eran judíos, y este mensaje era para ellos porque quizás habían olvidado un detalle muy importante, y era que ellos también hacían parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Ahora Dios le muestra a Pablo las razones por las cuales ellos hacen parte de la familia de Dios, de la familia celestial, y por qué entonces los judíos no pueden rechazarles, sino que tienen que aceptarles, porque juntos hacen parte de un solo pueblo. En el versículo número 2, él dice que es una administración que se le ha confiado, una administración de la gracia de Dios. Él es administrador del evangelio que Dios había colocado en sus manos. Qué interesante, porque Dios también a nosotros hoy nos hace administradores del evangelio que ha colocado sobre nosotros. ¿Saben? Entre más nosotros estudiemos la Biblia, entre más nosotros tengamos una cercanía con Dios por medio de la oración y entre más nosotros testifiquemos de la palabra de Dios, seremos mejores administradores de la palabra que Dios ha colocado en nuestra vida. La administración de este evangelio se ve cuando nosotros lo ponemos en acción. Hay que aplicarlo, no solamente a nuestra vida, sino que contemos a otros las grandes verdades de la palabra de Dios. Y es interesante el versículo número 3, porque dice que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo sabe que este misterio no le pertenece, sino que viene de un poder que está por encima de él. Y es la revelación que Dios le había dado a él del ministerio en el cual lo había enfocado. Y ese ministerio era predicar, pero él sabía que la revelación no era de él, sino que era de Dios. Nosotros también conocemos que lo que está escrito en la palabra de Dios es revelado por Dios, inspirado por Dios y por supuesto para el beneficio de nosotros. El Espíritu Santo había inspirado a grandes hombres del ayer para que hoy nosotros tengamos en nuestras manos la palabra del Señor. Es por inspiración y también por la buena voluntad de Dios para que nosotros podamos utilizarla en este ministerio de predicar a otros la salvación. Es interesante ahora lo que dice el versículo número 4. Comienza con una palabra, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Pablo está enfocando a los creyentes y diciéndoles: si ustedes leen, si ustedes entran en el conocimiento de Cristo, obtendrán también como yo el conocimiento que he adquirido por medio de Cristo. Entonces, si nosotros queremos conocer a Jesús, estar cerca de Jesús, tenemos que
familiarizarnos con las cosas de Jesús. Por ejemplo, seguir los hábitos de Jesús, orar todos los días muy temprano, y si quizás no puedes hacerlo temprano, elige una hora indicada en el día donde puedas dedicar este espacio solamente para Dios. También estudiar su palabra y, por supuesto, hacer buenas obras, porque cuando nosotros creemos en Dios, las obras no son las cosas que nos salvan, sino son las demostraciones de que Cristo ha cambiado nuestra vida. Y debemos hacerlo, porque así testificamos para honra y gloria de Dios. Y el versículo 5 dice: un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y dice: como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo es humilde y no solamente a él se le entregó el mensaje que había de predicar a los gentiles. También Dios había escogido a santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Esta palabra profeta indica no solamente a los profetas que antes habían hablado de este misterio de Cristo, sino que también muestra los profetas y los santos apóstoles que estaban en ese momento. Nosotros también conocemos, por supuesto, que Dios ha escogido a grandes hombres del ayer para que nosotros podamos escuchar las instrucciones que vienen de parte de Dios para nosotros. Y también cada uno de nosotros debemos aplicarlo a nuestra vida, porque un profeta es un vocero. Un profeta es un vocero de Dios que predica la palabra de Dios. Un vocero de Dios que no solamente dice lo que Dios está indicándole que diga al pueblo, sino que también el profeta no puede contradecir lo que se ha dicho antes. En el mundo existen cantidades de personas que se nombran profetas y dicen: yo soy profeta, pero cuando un profeta contradice lo que se ha dicho antes o lo que ha dicho un profeta anterior, no es considerado profeta. Y por supuesto ahí sabremos si está inspirado por Dios o no. A la ley y al testimonio, si no hiciesen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que la palabra de Dios nos enseña todo esto y más. Y en la parte final del versículo número 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? Lo acabamos de leer en el versículo número 6, que los gentiles son coherederos. ¿Qué significa ser coheredero? Que la herencia que ya tenían en ese momento los judíos de la salvación también ahora es de ellos, porque la herencia pertenece a Cristo y todo aquel que cree en Cristo tiene una herencia. También coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Por qué miembros del mismo cuerpo? Porque el cuerpo es de Cristo y todos los que estemos con Cristo hacemos parte del mismo cuerpo, el mismo cuerpo de Cristo. Y por supuesto dice: y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa de salvación también nos involucra a cada uno de nosotros. Qué bueno es nuestro Dios, que nos hace participantes activos de su salvación, y somos nosotros los que estamos más beneficiados de este plan. Por eso en este día apliquemos este mensaje a nuestra vida de la siguiente manera. Hoy participemos junto con Cristo en cómo nosotros estamos relacionándonos con otras personas. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro corazón, también cuidemos a nuestra familia, tratemos a otros con amor, con paciencia, con tolerancia, y por supuesto, digámosle al mundo entero que creemos en Cristo Jesús, pero que nuestro mayor testimonio sea nuestra propia vida. Ese es el reto para hoy en el nombre de Jesús. Y si tú quieres aceptar esta invitación del día de hoy, yo te invito a que puedas escribir entonces acá en los comentarios: yo deseo invitar a otros para que crean también en Cristo Jesús, en este evangelio maravilloso. Que el Señor te bendiga y vamos a orar para culminar con este mensaje. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, no se cae ni una sola hoja en el universo si no es por tu voluntad. Rogamos que tú nos acompañes siempre, que nos ayudes a invitar a otros a que entren a la salvación que es en ti. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros y quieres guiar nuestra vida hacia la Canaán celestial. Gracias por hacernos participantes, coherederos, copartícipes y también herederos de una promesa que es en Cristo Jesús. Esto lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo de la palabra de Dios. Y miren este hermoso paisaje, desde aquí compartimos la palabra de Dios. Bendiciones y hasta la próxima.